Santiago López, grado décimo A, ejercicio número 55, sobre cómo graficar una ecuación exponencial. Bueno, entonces, para empezar, el ejercicio que me tocó a mí, que es el número 55, es el siguiente. Y dice, f de x igual, entre paréntesis, pi sobre 2, cierra paréntesis, a la x, ¿cierto? Entonces, como lo vimos en la clase de matemáticas, lo primero que tenemos que hacer es una tabla que tenga dos espacios hacia arriba, ¿cierto? Uno que diga x en la parte de arriba y el otro que diga f de x. Bueno, después de esto, voy a hacer acá la tabla. Después de ya tener estas dos x y f de x diferenciadas, lo siguiente que vamos a hacer es coger números. Yo recomiendo que sean del 3, desde el menos 3 hasta el 3 para que no quede muy grande la gráfica. Entonces yo voy a escoger los números. Estos números pueden ser los que ustedes quieran escoger. Yo escogí el número, los números 2, 1, 0, menos 1 y menos 2 para graficar esta ecuación. Y ahora lo que tenemos que hacer, antes que todo, es saber cuánto da, pues, no es cuánto da, sino pues cuál es el número que hay dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces, pi sobre 2, que vendría siendo 1,5, ¿cierto? Entonces sabemos que esta operación es 1,5. Ahora, lo que no sabemos es que está elevado a la cuánto. Entonces tenemos que los números que escogimos acá, que son 2, 1, 0, menos 1 y menos 2, estos números que escogimos los tenemos que reemplazar por x acá, teniendo en cuenta el 1,5. ¿Cómo así? Entonces empezamos a hacerlo. 1,5, que vendría siendo esto mismo, elevado a la 2. ¿Por qué? Porque fue el primer número que escogimos acá. 1,5 a la 2 es igual a 2,25. Para eso se puede utilizar la calculadora. Cada vez que hagamos esta operación con uno de estos números reemplazando la x, copiamos abajo en el cuadrito de f de x el resultado. 2,25. Después el siguiente es 1,5 elevado a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque reemplazamos este 1 que escogimos acá en los números por esta x que es la que necesitamos reemplazar. 1,5 a la 1 vendría siendo 1,5. Lo mismo. Después, el siguiente número que escogimos fue 0. 1,5 a la 0 es 1. Después,
seguimos así con todos los números que escogimos en los cuadritos de x. 1,5 a la menos 1 igual 0,6 y 1,5 a la menos 2 igual 0,4. Bueno, una vez que ya tengamos los resultados de f de x y hayamos escogido los números de x, como acá, ya lo siguiente que tenemos que hacer es pues hacer la gráfica de la ecuación exponencial. Entonces, bueno, les voy a decir que también este número, pues esto que hay acá, puede ser, es lo mismo que si pusiéramos, por dar un ejemplo, es lo mismo que si tuviéramos esto escrito de esta manera, pi sobre 2 a la 2, que vendría siendo esto. Solo que yo quise hacer primero la otra operación. 1,5. Bueno, ahora que ya tenemos estos resultados, lo que tenemos que hacer es hacer la gráfica, ¿cierto? B. Quiero escribir. Bueno, entonces, este vendría siendo el punto 0, ¿cierto? El de toda la mitad. Y ahora lo que tenemos que hacer es graficar estos resultados que tenemos acá en esta gráfica, valga la redundancia. Entonces ponemos acá el menos 2, menos 1, y acá vendría siendo el 0. Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2. Pues yo estoy poniendo estos números porque mi gráfica no se pasa en ningún momento de estos números. Pero, bueno, de pronto el 2,25. Pero, ya si la ecuación es con números más grandes, pues el diagrama también sería más grande. Perdón, no acá. Uno, 2, y 3, ¿cierto? Ya una vez que tengamos nuestro diagrama dibujado, lo siguiente que tenemos que hacer es ubicar los puntos. Para esto se puso al principio x y f de x. Este sería x y este sería y. Bueno. Entonces, sabemos que cuando x es 2, que vendría siendo en este punto, f de x, que vendría siendo lo que ponemos en el y, es 2,25. Entonces acá tenemos el 2,25 que vendría siendo más arribita, un poquito más arribita, y si ya se calcula, ¿cierto? Entonces este que tenemos acá sería un punto. Después, cuando nos dicen que cuando x vale 1, f de x vale 1,5. Entonces cuando x vale 1, f de x, que vendría siendo y, vale 1,5, que sería un poquitico más arriba del 1 que tenemos marcado.
Este sería otro punto, ¿cierto? Después, y así hacemos con todos hasta graficarlos todos. Entonces 0 es cuando x vale 0, f de x vale 1. Tendría siendo acá. Después, cuando x vale menos 1, f de x vale 0.6. 0.6 que vendría siendo por ahí acá. Y después cuando x vale menos 2, f de x vale menos 4. Pues, perdón, dice menos 4, 0.4. Bueno, ya que tenemos los puntos, ya lo único que queda sería juntarlos. Acá podemos ver pues que no me quedó exactamente los puntos juntos, por lo que les digo que en mi f de x quedaron, por ejemplo, el 1,5 o el 2,25 números que no son exactos, entonces me toca más o menos calcularlos, que el 1 vendría siendo acá y el 1,5 vendría siendo acá, ¿cierto? Ya si tienen un diagrama más exacto, pues obviamente va a quedar mucho más exacto. Entonces la gráfica queda de esta manera y es una gráfica exponencial. Así es como se resuelve este punto 55. Santiago López, décimo A.